Hace 15 días estuvimos hablando acerca del alcance y el objetivo. Revisamos todas las variables que en cierta manera se tienen en cuenta para establecer muy bien qué va a pasar con el estudio. Yo les decía que para mí hace parte, ese módulo 2 de definición de objetivo de alcance, hace parte de los módulos más importantes porque en cierta manera, si no se toma una buena decisión en los límites del sistema, en la unidad funcional, en cierta manera en la información de calidad de los datos, criterios de corte, el estudio puede estar sesgado o no darnos, no arrojarnos los resultados que realmente queremos, o puede simplemente no ser consecuente con el ejercicio del objetivo que tenemos en la organización para lograr realizar una huella de agua. En este momento les quiero contar acerca del inventario de huella de agua, que es el paso siguiente. Y normalmente cuando pensamos en inventario de huella de agua, estamos pensando solamente en la recopilación de los datos. Pero resulta que la medición de huella de agua en el marco del análisis de ciclo de vida, que finalmente también es una norma ISO, la 14.000, de la 14.040 a la 14.044, pero que en cierta manera ese estándar es un estándar totalmente iterativo entre la definición de objetivo de alcance, la generación del inventario, la evaluación de la calidad de los datos y posteriormente la interpretación de los resultados y análisis de sensibilidad que nos hacen ir y regresar. Es un proceso bastante iterativo porque los datos, en la medida en que vamos encontrando resultados y haciendo evaluaciones, posiblemente nos toca hacer ajustes. Entonces, permítame un momento que no me está... Ya listo. Cuando hablamos de análisis del inventario, bajo la norma ISO 1446, que es la norma de huella de agua, nosotros estamos hablando de tres grandes componentes: preparación y recopilación de los datos, cálculo del inventario y el proceso de asignación. Siendo realistas, la norma, la ISO 1446, si ustedes la leen, no van a encontrar el detalle metodológico de lo que implica la validación de los datos, la relación de los datos, la relación de los datos, perdón, con los procesos unitarios y la unidad funcional y con la suma de los datos, porque la norma se apoya en el análisis de ciclo de vida, la ISO 14044, para especificar ese detalle metodológico. Y si somos más realistas, cuando hacemos el ejercicio de validación, que enseguida les voy a mostrar un flujo de validación de datos, ese flujo de validación ni siquiera se muestra en la ISO 1446 ni en la ISO 1444, sino en una guía técnica de apoyo que enseguida también les voy a mostrar. Entonces, podría ser el ejercicio un poquito más complejo en términos de organización de la información, porque posiblemente la definición y objetivo de alcance, si se hizo bien, esta parte es relativamente sencilla, pero si no se hizo bien, si hay incertidumbre en los datos, esta parte va a ser un karma impresionante. Y de igual forma, si esto no se hace bien, el proceso de evaluación de impactos nunca jamás va a poder dar el resultado que necesitamos. Entonces, vamos a entrar a cada uno de los aspectos clave en relación al inventario de análisis de ciclo de vida. Recuerden que si tienen preguntas, me pueden escribir al chat o levantan la mano. Yo tengo abierto en otra pantalla las preguntas, el chat. En determinado momento les voy a responder inmediatamente. Dentro de las cosas que son curiosas y que posiblemente el momento de enfrentarse a la norma no son tan claras, es que la preparación para la recopilación hace parte del análisis de inventario, pero realmente inicia en la primera etapa de objetivo y alcance, porque en ese momento es que nosotros vamos a definir la información que necesitamos recoger. En ese momento también vamos a hablar de los diferentes criterios de calidad de los datos, pero eso viene en la etapa de objetivos, de definición de objetivo y alcance. ¿Qué sucede acá? Nosotros ya tenemos claro del objetivo del módulo 2, objetivo de alcance, cuál es la información que necesitamos recoger. Y eso tiene que ver con cantidad de agua utilizada, no solamente de la extraída y la vertida, sino también el agua utilizada de forma indirecta en los suministros y materias primas que utilizamos o en el consumo de combustibles y energía, que también es un consumo indirecto, los tipos de recursos, de dónde sacamos el agua, cuáles son las fuentes, pero también cuáles son los usos del agua, porque
para establecer muy bien un balance hídrico y en cierta manera luego tener la claridad de las entradas y salidas, tanto del agua consumida directa como el agua indirecta, vamos a necesitar los dos, tanto la fuente de agua como el ejercicio de uso del agua. Preguntan de la empresa Failo, buenos días, esta información me sirve para hacer un balance de agua, ¿cierto? Correcto, correcto. Y enseguida vamos a mirar precisamente un ejemplo de cómo se hace ese proceso del balance hídrico al momento de determinar propiamente las entradas y las salidas en el inventario. Entonces, ¿qué es importante? Datos de calidad del agua. Es importante porque en cierta manera uno de los perfiles que nosotros manejamos en la huella que estamos calculando con ustedes es el perfil de degradación de los ecosistemas. La calidad del agua habla en cierta manera de cómo ese ecosistema se puede ver afectado en el corto, mediano y largo plazo. La mayoría de los indicadores que lo van a ver en el módulo 4 con la docente Vanessa, la mayoría de las categorías de impacto y los indicadores asociados a degradación son indicadores de algo que se llama punto final o endpoint, que es a largo plazo hacia los ecosistemas y hacia la salud humana, pero también hay unos indicadores a mediano plazo de impacto que tienen mucho que ver precisamente con las cargas de contaminación del agua. ¿Qué pasa? La huella de agua también es un ejercicio de impacto local. Es decir, que si nosotros tenemos muchas facilidades o instalaciones a nivel mundial o en diferentes partes en Colombia, la huella de agua no se puede calcular de una forma totalmente centralizada, sino que tiene que tomar los datos de referencia de lo que sucede en cada uno de los lugares. Esto realmente lo revisamos hace 15 días en el objetivo del alcance, pero quería darles un repasito porque en cierta manera esta información es la que nosotros vamos a empezar a levantar. Y hay unos aspectos que son importantes relacionados con los aspectos estacionales, como flujo del agua, extracción y liberación de agua, y tiene que ver con las estaciones del año, así como también hay unos aspectos temporales que puede que a nivel de producción nosotros en algún momento incrementamos la producción e incrementamos el consumo de agua por algún pico productivo y eventualmente, dependiendo del tipo de negocios, se podría evaluar cambios que suceden en el cuerpo hídrico, en el ciclo del agua, a partir de cambios en el suelo. Y eso normalmente se utiliza más en el sector agro cuando hay un ejercicio invasivo en el suelo. Ahora, esto es de pronto lo más complejo en el ejercicio del inventario, porque desde la fase de definición de objetivo de alcance, nosotros definimos la calidad de los datos. Y esa calidad de los datos, en cierta manera, tiene tres grandes ejes. La temporalidad de los datos, la geografía, donde se está precisamente haciendo el estudio, y la tecnología, que tiene que ver con tanto con los equipos de las operaciones unitarias como con los equipos con los cuales se toma la información ambiental. ¿Qué sucede con estos? Nosotros estructuramos en cierta manera los datos, son como grandes sombrillas dentro de los límites del sistema porque le asignamos un tiempo. Es decir, nosotros, por ejemplo, para el acompañamiento que les estamos haciendo en las empresas, tomamos de referencia el año 2022 y luego vamos a hacer un comparativo con el año 2023 y posteriormente otro comparativo con el año 2024. La geografía implica no solamente la ubicación donde está la empresa, sino también entender cuáles son los cuerpos hídricos de los cuales nosotros estamos extrayendo el agua. Y la tecnología es de dónde sacamos los datos. ¿Qué pasa? Aquí nosotros lo definimos en el objetivo y el alcance. Sin embargo, una vez ya tú haces el levantamiento de la información, que es básicamente esto que les voy a mostrar enseguida, una vez hacemos el levantamiento de la información, lo que termina sucediendo es que nos toca evaluar la calidad de los datos. Si por algún motivo los datos que se recogieron no cumplen los criterios de calidad o hay información faltante, nos toca regresarnos al proceso de redefinición, de captura de datos para poder hacer el ejercicio. Sucede entonces que hay 5 indicadores de calidad de los datos. Precisión, que básicamente mide la desviación en media y la desviación estándar de los datos. La integridad, que tiene que ver con el porcentaje de localidades donde hay datos primarios disponibles en comparación de la cantidad total en existencia. La representatividad es un ejercicio
cualitativo, hasta qué medida la información, los datos que estamos nosotros determinando que son clave para el estudio, realmente sí representan la cantidad de datos que necesitamos. Eh, Puede haber un sesgo, en cierta manera, con el ejercicio de representatividad, y les voy a poner un ejemplo. Si estamos haciendo un estudio de huella de agua en instalaciones que generan energía eléctrica y asumamos que tenemos 100 instalaciones de generación de energía eléctrica y el 96% de estas equivale a energía eléctrica proveniente de fuentes hidráulicas y el 4% de carbón, ¿cierto? Podemos tener un sesgo de decir, no, es que es el 96%, es bastante representativo, pero resulta que si nosotros queremos medir la huella de carbono y huella de agua, en este caso, el carbón tiene un impacto importante a nivel de emisiones y a nivel de vertimientos. Entonces, ese 4% nos puede generar un sesgo y que nos implica hacer un análisis más a profundidad de qué contribución puede tener ese conjunto de datos en el estudio. Esto también se analiza mucho en la interpretación de los resultados con un análisis de sensibilidad, que lo van a ver en el módulo 5, en el módulo 5, sí, en el módulo 5. Ahora, otro indicador es la consistencia. ¿Qué quiere decir esto? Conocimiento cualitativo de la forma como se aplica la metodología. Esto quiere decir que si nosotros tenemos varias sedes o tenemos varias áreas en la organización, la metodología de comunicación de cómo se van a recopilar los datos tiene que ser la misma en todos los procesos, en todas las áreas de la organización o hacia proveedores, porque muchas veces si no es consistente la toma de información o la forma como se documentó la información, eso puede conllevar a errores metodológicos hacia el cálculo de la huella de agua. Y otro de los indicadores clave es la reproducibilidad. Muchas organizaciones, de hecho todas, nos interesa no simplemente dar nuestra información confidencial al resto del mundo, ¿cierto? Sin embargo, sobre todo para un ejercicio de verificación de esa huella de agua, si nuestro estudio, si todas las consideraciones, suposiciones, los datos que tomamos, los cálculos que hicimos, las estimaciones que hicimos, no se pueden reproducir por un externo, es decir, si ya nosotros pusimos en el estudio toda la información y alguien revisa esa información y no es capaz de reproducir el estudio y obtener los mismos resultados, básicamente esos datos no, ese estudio no es confiable y en la mayoría de los casos no les van a dar una certificación de huella de agua o huella neutral eventualmente. Entonces, ¿cómo es el flujo? Vean que desde el objetivo del alcance se van a definir esa calidad de los datos bajo la dinámica de tiempo, geografía y tecnología. Procedemos a recoger los datos. Y para recoger los datos, en el caso particular del proyecto Agua nos une, ustedes tienen una plantilla que les hemos suministrado en Excel que les va a permitir para cada una de las dimensiones de datos tomar esa información. Entonces, esa recolección de datos normalmente se hace a partir de una plantilla. Lo que pasa es que la plantilla, y en cierta manera, según la estructura de datos que nosotros definimos, nosotros podemos agrupar las categorías de datos de formas diferentes. Enseguida les voy a mostrar un ejemplo muy sencillo, pero que el documento que nosotros les suministramos es un documento mucho más complejo, mucho más robusto. Entonces, una vez se recogen los datos, pasamos a un ejercicio de analizar la precisión, la integridad y la representatividad. Ahora, es súper importante esto. La norma se enfoca en un análisis muy cualitativo. En un análisis simplemente es un párrafo, es un texto. Enseguida les voy a poner un ejemplo también muy sencillo. Sin embargo, si queremos ser más rigurosos, la familia de las ISO 25000 tienen todo el método cuantitativo de validación de esta calidad de los datos. Y también hay otros estándares, como es el caso del Sistema Internacional de Datos para Análisis de Ciclo de Vida de la Unión Europea, que en 2020 hizo una publicación de un método matemático para poder establecer precisamente cada uno de estos indicadores. Entonces, en la medida en que deseemos hacer un ejercicio más robusto, más técnico, es perfectamente viable, pero la norma también permite que sea un análisis cualitativo sencillo que en cierta manera nos arroje a nosotros una claridad frente a estos 5 indicadores. Entonces,
Si están interesados en el foro del grupo, les puedo compartir el documento del ILCD, que precisamente es el Sistema Internacional de Datos de Análisis de Ciclo de Vida de la Unión Europea, para que puedan mirar cómo estructura matemáticamente ese proceso, porque es muy valioso. Es otro esquema, es otro estándar, es otro enfoque y funciona perfectamente bien. Entonces, una vez se hace el proceso de evaluación de los datos, Laura, adelante, adelante, por favor. Hola Juan, yo tengo una pregunta. Claro que sí. Digamos, nosotros aquí en Huella de Agua evaluamos unos impactos pues al agua desde todo su ciclo de vida. ¿Está estandarizado o yo cómo hago para evaluar esos impactos? O ya sé que determinada cadena, no sé, yo produzco cacao, entonces los fertilizantes tienen ese impacto en ese sistema. O tú hablas de bueno, esta norma se va más a lo cualitativo que lo cuantitativo. Entonces, ¿uno cómo hace como para evaluar ese impacto? Laura, muchas Mm, gracias por tu pregunta y te hago la claridad. Recuerda que la norma como tal tiene una composición de cuatro momentos. El primer momento que es el objetivo y el alcance. El segundo momento que es el levantamiento de información y análisis del inventario. El tercer momento que es la evaluación de los impactos. Y el cuarto momento que viene siendo el tema de análisis de los resultados o interpretación de los resultados y también análisis de sensibilidad. Cierto, entonces, la parte matemática dura, cuantitativa de los impactos ambientales se hace en la evaluación del impacto, que vendría siendo el componente número 3. Esa evaluación del impacto está asociada básicamente a dos grandes categorías que vienen siendo escasez o disponibilidad del agua y degradación ambiental. Y dentro de esas categorías hay una serie de indicadores que están enfocados tanto a mediano plazo de impacto como a largo plazo de impacto. Nosotros les estamos proponiendo dentro del ejercicio de análisis junto con Natalia Osorio, que es la consultora líder de este proyecto, hacer una huella integral. Es decir, que van a medir una huella de carbono con los indicadores asociados a ambas categorías. Ahora bien, lo que les estoy manifestando en este momento es el primer paso en el proceso de recopilación de los datos antes de entrar al ejercicio de consolidación de la información, porque básicamente termina siendo de lo complejo que yo en la fase de definición de objetivo y alcance, tú definiste unos criterios de calidad de los datos. ¿Qué pasa? Recopilan los datos y luego de recopilar esos datos tienes que hacer un análisis de estos indicadores para mirar si esos datos sí te cumplen los criterios de calidad, ¿cierto? Y ese análisis es el que yo les menciono que puede ser cualitativo hasta donde la norma lo permite, ¿cierto? Pero que también hay un análisis de esa calidad de los datos que puede ser cuantitativo bajo la familia de las ISO 25000 o bajo el ILCD, que es un esquema un poquito más robusto. Entonces, en ese orden de ideas, la parte de impactos, matemática detallada, se logra una vez nosotros ya hacemos la evaluación de la calidad de los datos, pasamos al proceso, me voy a adelantar un poquito, al proceso de levantamiento de la información detallada, de cálculos del agua consumida, tanto directa como indirecta. Enseguida lo miramos en un ejemplo y con esa información de agua consumida es que ya nosotros pasamos al modelo de evaluación de impactos, con toda la información asociada tanto al consumo directo e indirecto como nuestra participación en los diferentes ecosistemas en los que participábamos. Laura, ¿estamos un poquito más claros ahí o tienes de pronto alguna otra pregunta para No, continuar acá? perfecto, muchas gracias. Muchas gracias. Perfecto. Entonces, ¿por qué les hago hincapié en esto? Es porque esto cuando leen la norma no está a la mano, no está tan asequible y tiende a ser uno de los principales errores que se cometen al momento de calcular la huella de agua, porque se toman los datos a partir de la plantilla. Esos datos se normalizan en función de la unidad funcional y el flujo de referencia, que también lo revisamos hace 15 días. Y al normalizarlos, tanto esas entradas como salidas, simplemente pasamos al proceso de evaluación. Pero si quisiéramos acceder a una verificación por parte de una entidad verificadora y certificadora, como es el caso del ICONTEC, deberíamos hacer un ejercicio muy riguroso y muy juicioso de evaluación de la calidad de los datos que ya recopilamos.
Ahora bien, pasemos entonces al siguiente punto, que ya es propiamente la recopilación de los datos. Cuando recopilamos los datos, ¿qué es importante? La norma nos está diciendo, necesitan capturar los datos individuales de cada proceso unitario, ¿cierto? ¿Qué pasa? Nosotros podemos tener unos procesos denominados bajo la norma integrales y no necesariamente capturar los datos en cada proceso unitario, porque no necesariamente en cada proceso tengo muchas entradas y salidas, sino que tengo un proceso que es muy lineal y que en cierta manera no le estoy entrando agua en cada etapa del proceso, sino que tengo una transformación directa y yo podría considerar una entrada y salida a todo ese proceso y no a cada proceso unitario. ¿Qué sucede? Vean que dentro del inventario de la información que nosotros tenemos que recopilar, nos va a incluir las entradas de agua, las salidas de agua, los subproductos, las emisiones o residuos, la energía que utilizamos, la materia prima y también va a ser necesario el transporte de esta materia prima, así como el consumo de combustible que utilizamos en para transportar esa materia prima. Todo ese sistema está enfocado en un producto final que para efectos de la norma se llama unidad funcional, que también enseguida les voy a poner el ejemplo para que recordemos, pero que en cierta manera cuando yo ya establezco en la fase de objetivo y alcance los límites del sistema, es decir, qué incluyo dentro de mi recopilación de los datos, qué voy a incluir en la fase de análisis a nivel de procesos dentro de mi organización, nos vamos a encontrar que ya estamos delimitando cuál es la información que necesitamos. Ahora bien, como les decía, esta información que estamos necesitando es una información que ustedes pueden agrupar, categorizar de diferentes maneras. Entradas de energía, entradas de materias primas, entradas auxiliares, otras entradas, productos, coproductos y residuos, emisiones al aire, vertidos al agua y al suelo. Esto es totalmente flexible y depende de cómo nosotros en la organización deseemos organizar la información. ¿Qué es importante aquí? Que el informe, que en cierta manera el informe o el estudio debe ser totalmente coherente con ese sistema que nosotros estamos definiendo. Y dentro de esa coherencia, que sea totalmente consistente con los diagramas de flujo, con los flujos de entrada y de salida de materiales, de producción, porque muchas veces pasa que agrupamos, pero no estamos siendo muy coherentes con lo que estamos diciendo a nivel de diagrama de flujo de procesos. Bueno, entonces, esta es una planilla sencilla, práctica, que en cierta manera se puede utilizar en algunos escenarios. Simplemente se está agrupando en tres categorías en este caso: producción anual, uso directo y uso indirecto. Esta es una forma de hacer el levantamiento de la información y cabe resaltar que es diferente que yo haga un levantamiento de información de uso y de suministros, que estamos hablando de cantidades específicas año, versus balance hídrico y contabilidad de entradas y salidas de agua, que también vamos a revisar enseguida. Entonces, partamos de este ejemplo. Es una planta de cemento, está ubicada en Perú y básicamente la unidad funcional es el total de toneladas de cemento producidas en un año de operación en la planta cementera. El cemento es Portland tipo 1, un producto obtenido de la molienda conjunta de clínker y yeso. La presentación final es el empaque de papel de 42.5 kilogramos. La producción total anual de la planta es 1.865.551 toneladas. Ahora, límites del sistema. Se incluye cadena de suministros, electricidad y combustibles, operación directa de la planta en la planta de cemento. ¿Esto qué me va a implicar dentro de este proceso? Que los límites del sistema incluyen las áreas verdes, las áreas administrativas y campamento y el área de producción, proceso integral de producción. Entonces, empezamos a mirar dónde tengo entradas y dónde tengo salidas de agua. Y en este caso particular se está especificando cuál es el tipo de consumo o la fuente de agua, de donde estamos sacando el agua, o el medio a través del cual sale de la organización o sale de esa etapa o sale de esa área de la organización. Cuando empezamos a mirar en este orden de ideas los tipos de usos y los tipos de fuentes, me voy a adelantar un poquito, vamos a empezar a mirar desde un balance hídrico que a cada etapa o cada área, áreas verdes, áreas administrativas y proceso integral,
tenemos que agua subterránea del pozo se están sacando 191 metros cúbicos. ¿Y qué pasa? Para las áreas verdes, una parte de lo que se saca del pozo va directamente a aguas verdes, pero otra parte que también se saca del pozo se carga en una cisterna y se envía a las áreas verdes para todo el ejercicio de riego. ¿Qué pasa? También estamos diciendo cuáles son las salidas y decimos que sale agua evaporada que está saliendo de este proceso como tal de las áreas administrativas. Lo que sale es agua residuales, aguas domésticas que van a una planta de tratamiento de aguas residuales, y esta agua que está saliendo de esta planta de tratamiento termina también en el riego de esas áreas verdes. Ahora, ¿qué pasa? Tenemos entonces tres fuentes de ingresos de agua a esas áreas verdes: la que viene del pozo, la que viene de la cisterna y la que viene del planta de tratamientos. Adicional, tenemos cuatro salidas por agua evapotranspirada, agua epotranspirada tratada, agua infiltrada y agua infiltrada tratada. Levantaron la mano por acá. Sandra, adelante. Sí, buenos días. Sobre este ejercicio, este ejemplo, ¿esta empresa cementera solamente el producto es este cemento que ustedes mencionan o ellos tienen otros productos? Para el estudio se está considerando solamente la salida de ese cemento, que esa planta Pero es el solo único produce cemento. producto que ellos tienen. El agua que entra a esta empresa es solamente para esa Sí, finalidad de ese producto. Ah, correcto, bueno, correcto. Pero en estas tres áreas de intervención, ¿cierto? Porque no sí. solamente es para la producción. Listo, Ya, entonces, listo, pero en caso de que ellos hicieran, no sé, cemento tipo uno, yeso no sé qué, algo así, pues ya cambiaría proporcional a cada producción, ¿sí? Ok. para ese caso lo que se hace es una asignación de los impactos, porque tú finalmente tu balance hídrico va a ser muy parecido en términos de entradas y salidas al proceso. Pero para tú establecer los impactos a esas salidas, a esas diferentes unidades funcionales que tienes en el sistema producto, se hace algo que se llama asignación, que lo vamos a mirar al final de esta conferencia. Ah, Porque bueno. básicamente la asignación lo que hace es asignar un porcentaje de contribución de esos flujos de salida o de ese producto de salida a los impactos ambientales asociados a la huella de agua. ¿Cierto? No diré porque muchas veces en las organizaciones es muy difícil hacer la trazabilidad detallada de cada producto en cada momento, ¿cierto? Entonces muchas veces lo que se hace simplemente es una asignación de los impactos. Si tenemos los datos, maravilloso, porque podemos hacer el ejercicio ya individual, producto a producto, y eso pasa mucho cuando tenemos plantas diferentes, pero cuando tenemos los datos, la asignación funciona bastante bien. Perfecto, Perfecto, gracias. con gusto, Sandra. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Se hace el balance hídrico, ¿cierto? Y con ese balance hídrico, entonces empezamos a mirar cuál es el agua consumida de uso directo. Entonces, bajo el balance hídrico, ¿de dónde sacamos agua? Agua subterránea y agua de cisternas. Entonces, las entradas de agua van a estar básicamente caracterizadas y tenemos la cantidad de metros cúbicos año. Las salidas, estamos considerando el agua infiltrada por riego en las áreas verdes, agua tratada infiltrada por riego de aguas verdes y agua consumida total por uso directo, que básicamente esto también es importante. El agua evaporada o evapotranspirada se considera agua consumida en cierta manera. Es simplemente una categorización que se le da al agua. No sé si es claro el ejercicio de cómo se calcula esto, porque ¿qué pasa? Dependiendo de la zona del país, cada país, cada zona tiene un porcentaje de irrigación que establecen ciertamente un porcentaje de evaporación en esa zona. Colombia, por ejemplo, está entre el 60 y el 80% de evaporación en algunas zonas de esa agua de riego. En otros países, por ejemplo, este estudio que se hizo en Perú, calcularon este dato con el 55% de porcentaje de evaporación, que también es algo que se debe documentar dentro del ejercicio de análisis del inventario de huella de agua. Entonces, una vez, Yolanda, adelante. Tengo una pregunta respecto a este cálculo de agua evaporada y evotranspirada. Claro que sí. Eso,
¿Dónde consigo, por ejemplo, todas las que hay un porcentaje en Colombia entre el 60 y el 80, dependiendo de la ubicación geográfica del área objeto de estudio? ¿Dónde encuentro esa información? Porque, pues, por ahora no, En no el sé dónde. IDEAM. El IDEAM es el que maneja esos reportes anuales. Virgen Santísima, o sea, nos demoramos un poquito. Sí, en el IDEAM está la información. E inclusive, permíteme, yo en el foro les voy a compartir esa tabla que tiene el IDEAM para que también Perfecto. puedan acceder a ella. Vale, les voy a Ok, compartir las dos cosas, tanto el estudio del ILCD de evaluación de los datos y el ejercicio de la tabla de irrigación para Colombia. Vale, ok. Muchísimas gracias, muy amable. perfecto. Génesis, adelante, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Buenos días. Eh, Tengo una pregunta puntual con respecto al agua evaporada. Claro que sí. Estábamos hablando de calidad de datos, ¿cierto? El tema de calidad de datos es garantizarte que toda la información que estemos pues tenga su soporte y que esto no tenga errores de acuerdo al objetivo y al alcance definido, ¿cierto? Para que no sea un reproceso. El Así tema es. de evaporación del agua, si uno no tiene, digamos que, mejor dicho, el cálculo del agua evaporada, por ejemplo, en una industria química, de un proceso productivo X, sería haciéndole la operación del consumo, tanto en temas de fabricación como el tema doméstico, limpieza, lavado, y ese poquito restante sería como el agua evaporada. Eso sería válido para temas puntuales de calidad de datos. Si es válido, lo puedes documentar como una suposición al momento de hacer el cálculo, pero el agua evaporada, bajo tu dinámica de producción, dependiendo precisamente del producto que se produce, tiene que ser muy consecuente, porque si tú me dices que tienes alto consumo en la producción de agua, pues necesitas mucha agua consumida para producir el producto y resulta que en las salidas el 60% es agua evaporada, pues hay que entender si el proceso sí tiene una capacidad de evaporación, por así decirlo. Si no, puede que tengas un cálculo mal hecho. Eso es lo que hay que evitar, que si de repente la suposición no está dentro del margen de análisis o dentro del margen aceptable para tu proceso, en cierta manera, tienes que analizar si no tienes un sesgo en el cálculo. ¿Cómo así? Hay procesos que en su consumo del agua, ¿cierto? La evaporación es mínima, ¿cierto? Y esa evaporación, en cierta manera, puede ser un ejercicio que no te lo cargue a la parte de evaporación mucha cantidad de agua consumida, sino solamente una partecita. En el caso, por ejemplo, de este ejemplo que les planteo, el estudio dice, toda el agua consumida se va a considerar como agua evaporada. Es decir, yo en la producción del cemento ingresé 24.551 metros cúbicos y la conversión en cierta manera de esa agua consumida es que el 100% se está evaporando. ¿Cierto? Porque queda totalmente seco el producto, el cemento. Entonces, en ese orden de ideas, tú puedes hacer ese tipo de suposiciones. Si tu producto es un producto sólido, es un producto que pasa por unos procesos de secado, unos procesos en cierta manera donde el agua, si toda el agua que entra se va a evaporar, lo puedes hacer. Si tú tienes los datos de cuánta agua se evapora, porque realmente sí se puede hacer a partir del balance de consumos y lo que ya queda al final es lo que se evapora, pero en cierta manera tú puedes hacer el análisis, las estimaciones y poner todas las suposiciones del cálculo que hiciste. Porque tú puedes decir, mira, yo sumé del producto me consumí tanto, de limpieza me consumí tanto, de aguas residuales, pues, aguas domésticas me consumí tanto. Cierto, queda un 0.05%. Ah, bueno, ese 0.05% se lo voy a asignar a la evaporación. Y ahí es donde hacemos el análisis. ¿Tiene lógica que sea 0.05% o debería ser más, entendiendo los límites del sistema, entendiendo la unidad funcional? Y básicamente ese es el análisis que tocaría hacer si vas a hacer una suposición de punto medio, ¿cierto? Si haces una suposición como la que hizo este estudio, que es que toda el agua consumida se va a evaporar, también te funciona bien, pero tienes que soportarlo con los datos de proceso. No sé, Génesis, si hasta ahí vamos bien. ¿Te parece No, bien? sí, Perfecto. sí, comprendí ya pues como en general ya porque dentro de nuestro proceso no es que sea como el ejemplo que estamos viendo en pantalla, pero Claro, como lo relacioné con el tema de calidad de datos, entonces venga, este punto específico dentro de mi proceso, total. cómo lo vamos a presentar para que no vaya a ser un reproceso en todo lo que se haga y evitar pues como fallas.
allá son Buenísimo, operaciones. Muchas gracias. buenísimo, buenísimo, Génesis. Gracias a ti por la pregunta, muy buena. Sandra, ¿quieres hacer otra pregunta? Ay, sí, qué pena. Adelante. Si el producto, pues, que se fabrica, digamos que entre el 80 y el 90% de su composición es agua, entonces otra salida sería el porcentaje que hay en ese producto. No necesariamente, tú simplemente lo utilizas como agua de consumo, agua consumida en el producto. Es decir, no se evapora, simplemente queda en el producto el agua. Y en ese sentido, tienes que ponerlo como una salida dentro del producto, por así decirlo. O sea, hace parte de la transformación. eh, Desde luego que tú en el balance de masa tienes que ponerlo, en el balance hídrico tienes que poner entonces que ese 80% queda en el producto, ¿cierto? Como para que sí sea claro qué pasa con la salida, porque si no el balance no te va a dar. O sea, por ejemplo, entras 10 metros cúbicos, lo consumes 8 metros cúbicos en el producto. ¿Qué pasa con los otros dos? ¿Cierto? ¿Se van a un vertimiento o se van o se evaporan en el proceso, por decirte cualquier cosa? Entonces, ¿qué va a pasar en las salidas? Ahí nos toca poner que el 80% se queda en el producto y no pasa nada. Simplemente se pone como una salida. Ahí como una notica al lado. Ah, bueno, listo, gracias. Perfecto, perfecto. Juan Bernardo, ¿cómo estás? Hola Juan Miguel. Bueno, aquí básicamente como para entender un poquito el ejemplo, pero pues es bien sabido que en la gran mayoría de nuestras empresas no hay un solo producto. Así es. Entonces, el tema de las áreas verdes, pues, porque uno dice, al final yo quiero conocer la huella de agua de la tonelada del cemento, que al fin y al cabo tiene un proceso productivo muy específico del cemento, y uno dice, bueno, pero ahora entonces le meto las áreas verdes cuando no tiene que ver con el proceso como tal del cemento, y si en algún momento yo quiero hacer una comparación con otra planta que al final no tiene áreas verdes o que no va a hacer un riego de áreas verdes, y yo aquí le estoy cargando ese consumo de agua a un bulto de cemento, el riego de áreas verdes que no están dentro del proceso como tal de producción de ese producto, pues no sé qué tan conveniente uno pueda decir. Yo prefiero enfocarme exclusivamente en las dos primeras, porque sin duda, proceso integral de producción, pues tiene que ver con la forma en que se va a generar el producto. Y las áreas administrativas de campamento, pues son aquellas áreas, actividades complementarias que definitivamente se necesitan para que el producto se pueda obtener. Pero en el tema de áreas verdes, creo que es una particularidad muy específica de una planta en sí, y puede que no sea el estándar para todas las plantas que tienen una producción de cemento, y que después puede llevar a que una comparación no sea la más adecuada. No sé. Juan, muchísimas gracias por el aporte. En efecto, si desde el objetivo y el alcance la organización dijo, yo solo voy a tener en cuenta mi proceso productivo, es perfectamente válido. Y todos los datos que se van a capturar son del proceso productivo y se calcula directamente hacia ese bulto o kilogramo de cemento que sale, ¿cierto? ¿Qué pasa? Esta organización en particular decidió incluir la carga de consumo de agua en áreas verdes hacia la planta de producción de ese producto, porque realmente solo sale un producto y la participación o el consumo de agua es bastante alta. Mira que en comparación a lo que se consume en proceso productivo, el consumo de agua es casi 3 veces lo que se consume a nivel de proceso. Entonces, esta organización dice, bueno, carguémoslo el producto, porque como solo sale este producto de nuestra compañía, todo el consumo de agua carguémoslo a ese producto, ¿cierto? Pero lo que tú dices es realmente la realidad. Y es que las organizaciones normalmente o se enfocan en un producto, ni siquiera en todo el proceso, en toda la planta, en un producto. En otros escenarios se pueden enfocar en la planta que sale con varios productos y ahí se aplica el ejercicio de asignación. Y en otros ejercicios se puede aplicar la huella organizacional. Lo que pasa es que en la huella organizacional, si se tienen diferentes sedes en diferentes lugares, nos toca sumar la contribución de cada sede y hacer un estudio totalmente individual. No totalmente, porque finalmente comparten cierta estructura de datos y ciertas variables de análisis y calidad de los datos. Pero el levantamiento de información sí se hace individual y en cierta manera, al hacerse individual, yo sí tengo que considerar qué áreas incluyo y qué áreas no incluyo. Pero eso hace parte básicamente del objetivo y el alcance, porque ustedes, en el momento de hacer el objetivo y el alcance, aparte de decir qué incluye,
también tienen que decir qué no incluye. Y no solamente dentro de los límites del sistema, sino también en las etapas de ciclo de vida. Porque ustedes podrían decir, mira, yo quiero hacer un análisis de huella de agua desde la extracción de materias primas hasta que sale de mi empresa, pero yo no voy a considerar el uso y la disposición final de ese producto. ¿Cierto? ¿Qué pasa? Si no lo vamos a incluir, nos toca explicar por qué no lo vamos a incluir y explicarlo, documentarlo de tal forma que en el ejercicio de verificación sea claro. O si dentro del proceso nosotros tenemos 5 subprocesos y hay un subproceso que no vamos a utilizar, no sé, por la carga en producción, por la madurez de la tecnología, porque no es fácil acceder a los datos, también lo podemos excluir del análisis, ¿cierto? Pero nos toca argumentar por qué lo estamos excluyendo. Pero me gustó mucho tu aporte, Juan Bernardo, y te agradezco muchísimo. Voy a adelantar un poquito, Esteban, te doy la palabra en un momentico para que podamos avanzar y en cierta manera sí cubrir todas las temáticas que les quiero traer y no pasarme el tiempo por respeto a sus tiempos. Juan Entonces, Miguel, una cosita, solamente para que lo claro. tengas en mente. Agua lluvia. Aquí es un tema siempre agua lluvia que siempre queda ahí como en la mente, pero bueno, listo, dale, Sí, sí, dale sí, para sí. que lo tengas en... Perfecto, pero también se considera una entrada y dependiendo al uso que se le da al agua, puede entrar, dependiendo si es una entrada, pues evidentemente es una entrada, pero dependiendo del uso, si es a procesos, si es al área doméstica, áreas administrativas o si es áreas verdes en este caso, la salida va a ser diferente, ¿cierto? Y eso es lo que se debería tener en cuenta. Normalmente se considera como agua consumida en la medida en que se utiliza, ¿cierto? Y ese agua consumida, si es a proceso, en cierta manera simplemente es una fuente de agua adicional que se considera dentro del estudio. Entonces, ¿qué pasa? Esta es la parte, se podría decir, fácil. ¿Por qué la parte fácil? Porque los datos en la gran mayoría de los casos la tenemos y es un balance de consumo de agua de forma directa. Pero el agua indirecta o el consumo indirecto de agua es un poquito más complejo porque nos toca empezar a analizar cuáles son las materias primas que utilizamos, hacer una consulta en bases de datos o si tenemos la relación con el fabricante y el fabricante, el proveedor tiene los datos, en cierta manera, la claridad del consumo de agua de su producto, también se lo podríamos pedir sin ningún inconveniente, solo que es un poco más complejo porque en la mayoría de los casos las organizaciones manejan muchísimas entradas de productos, de materias primas. Entonces, lo que se hace es calcular o empezar a buscar este suministro, ese material en una base de datos. Normalmente EcoInvent es una de las bases de datos más completas para procesos industriales y en cierta manera lo que se encuentra aquí es el dataset o el conjunto de datos para el proceso de producción de esa materia prima. Este es un proceso que toma tiempo, que hay que buscar la información que sea más afina a nosotros, porque muchas veces en la base de datos no encontramos producción de caliza para Colombia, sino que tenemos que tomar datos específicos, ya sea globales o del resto del mundo o de países que sean parecidos a nosotros para que realmente el dato no genere ningún sesgo. En ese sentido, cuando se hace todo el inventario de todos los suministros de materias primas, aquí son poquitos, pero en la mayoría de empresas son muchísimos. Hay algo que se llama criterio de corte y ese criterio de corte también se define en el objetivo de alcance y se puede verificar o se puede hacer cualquier ajuste en la etapa de inventario. Porque ese criterio de corte normalmente lo hacemos es con la participación en masa de esas materias primas. Es decir, si yo tengo productos que en su participación representan menos del 1% de materia prima, no los voy a tener en cuenta en el informe. O podemos decir un 2%, hasta un 5% podría ser viable, más de un 5% ya genera mucha incertidumbre. Pero ¿de qué va a depender? De los productos y materiales que sean realmente claves en el proceso. Y en la medida en que consumimos más, básicamente estamos asumiendo que tiene mayor impacto en el proceso. Eh, entonces, se hace el análisis de cuáles son esos procesos, simplemente se documentan, se establece la unidad que estamos trabajando y que vean que en cierta manera la producción estaba en toneladas, entonces nos toca hacer el ajuste y lo mismo va a pasar con electricidad y combustible. Nos va a tocar establecer básicamente cuáles son los datasets, cuáles son los conjuntos de datos de esa base de datos que podemos utilizar. Entonces,
Cuando ya se tiene esa estructura, se hace el cálculo de agua consumida por kilogramo de esa caliza o de ese suministro específico. Y luego lo que hacemos es multiplicar ese consumo, esa agua consumida, perdón, para un kilogramo por la cantidad de material que nosotros estamos utilizando. ¿Qué pasa? Vean que el proceso implica, en un primer momento, yo les decía, nos toca levantar la información de consumos, ¿cierto? Y dijimos, consumimos en la producción de ese cemento 2 millones de toneladas de caliza. Pero aquí yo todavía no estoy calculando el consumo de agua. Ya cuando hago el proceso de hacer el balance hídrico para determinar los consumos directos y cuando hago el proceso de tomar cada materia prima, conectarla a un proceso en la base de datos y establecer o encontrar cuánto se consume de agua para producir un kilogramo de esa caliza o de ese material, el que sea, simplemente luego multiplicamos ese kilogramo por la cantidad que nosotros producimos. Vean que hay que unificar las unidades, no podemos sumar mangos con peras, para que ya tengamos el dato específico de agua consumida indirecta. Y cuando ya hacemos la conexión agua consumida directa más agua consumida indirecta, ya vamos a tener propiamente el indicador de agua total consumida. Siempre la forma de verificar que la norma nos especifica de que los datos están bien es el balance de masa. O sea que podemos hacer balance de masa, podemos hacer balance de energía, pero finalmente los procesos, las operaciones unitarias o los procesos unitarios están sujetos a estas leyes de conservación de la masa y la energía. Entonces, la norma establece que se podría hacer un análisis de un balance bien estructurados para determinar si realmente sí funciona o no. Pero también hay otros métodos que nos van a permitir revisar la información, que fueron los que les mencioné hace un momento. Entonces, ¿qué va a pasar aquí entonces? Cuando ya yo tengo ese dato, esa información, es que pasamos al proceso de validación de datos que les explicaba hace un momento. No voy a entrar en detalle, pero normalmente vean cómo esta empresa generó el análisis de calidad de los datos. Y es básicamente en general la calidad de los datos es buena, la precisión en los insumos indirectos obedece a que existen sistemas de medición calibrados. Algunos datos tienen precisión media debido a que se han calculado a partir de balances de masa, como el agua extraída de pozos para uso doméstico o industrial. Es recomendable instalar caudalímetros para tener resultados más precisos. La representatividad es baja en los suministros porque la mayoría de estudios de referencia en la base de datos provienen de Europa. En el caso de la empresa, toda la información fue entregada directamente por el área de operaciones y luego validada por la gerencia respectiva. Entonces, esto es una declaración de calidad de los datos. Bastante escueta, bastante sencilla y posiblemente el análisis que Natalia va a hacer con ustedes va a ser un análisis un poco más robusto, más detallado, siguiendo cada uno de los indicadores de calidad, pero la norma esto lo permite. Es lo que quiero representarles en este ejemplo. La norma esto lo permite porque es un análisis cualitativo bastante subjetivo, pero que en cierta manera está soportado en los análisis y los datos que nosotros tenemos consignados. Ahora bien, hay algo que es la relación de los datos con los procesos unitarios y la sumatoria de los datos. Es exactamente lo que acabamos de hacer, que básicamente es que los datos estén muy enfocados en la producción total, en este caso como se está tomando la producción total de cemento, ¿cierto? Estamos diciendo que es 1.865.551. Lo que estamos haciendo en cierta manera es llevar los datos de consumo de agua a esa unidad y luego sumar todos los datos de consumo de agua, ¿cierto? ¿Qué va a pasar? Exactamente lo mismo. Si nosotros vemos que hacen falta datos, si vemos que los datos son insuficientes en cuanto a la calidad de los datos, nos toca regresarnos a las suposiciones, a los límites del sistema, empezar a evaluar si tenemos que tomar otra información o implementar alguna tecnología para tomar los datos de otra forma. Pero este es el filtro que nosotros tenemos para poder hacer esas relaciones entre procesos, diagramas de flujos, balances, unidades funcionales, flujos de referencia y que la sumatoria sí sea totalmente consecuente. ¿Por qué se los manifiesto así? Porque finalmente hace parte del proceso, ¿cierto? El proceso de análisis del inventario que les mostraba al inicio es un proceso que parte de estas etapas y al final, cuando yo ya hice las sumatorias de los inventarios de consumo de agua, hay algo que se llama ajuste de los límites del sistema. El ajuste es totalmente opcional y sucede cuando nos damos cuenta en la sumatoria que no tuvimos en cuenta alguna variable, que hay algún dato que no nos está funcionando
bien, y que en cierta manera lo que invita a esto es, si tú consideras que tienes que reajustar los límites del sistema, adelante, adelante, hazlo, pero te recomendamos partir de un análisis de sensibilidad para que tú sepas mejor qué variable, qué materia prima, qué operación de tu proceso puede tener mayor impacto en comparación al resultado que estás obteniendo. ¿Qué pasa? El análisis de sensibilidad normalmente se ejecuta luego de la evaluación de impactos para que tú sí puedas hacer ajustes en tu análisis y luego volver a evaluar el impacto. Sin embargo, yo les mencionaba hace 15 días que también se puede generar un informe parcial de inventario de ciclo de vida. Y en ese inventario se podría hacer un análisis de sensibilidad para empezar a mirar si se incluye una etapa adicional o se excluye una operación de esos límites del sistema, o si se agrega otra materia prima, o si incrementamos el criterio de corte o lo disminuimos, cómo nos afecta el consumo de agua. Y si la variación es muy grande o es muy pequeña, hay un gran impacto de esa modificación y tendríamos que incluirlo dentro de los límites del sistema para proceder con la evaluación del impacto. Pero básicamente con esto, si el ejercicio, desde la definición de objetivo y alcance, los criterios de calidad de datos, el levantamiento de la información y la evaluación de calidad de los datos se hizo bien, casi nunca hay que hacer un ajuste de los límites del sistema. Em, Termina siendo importante cuando de pronto las suposiciones no se hicieron bien, cuando de repente, bueno, también podemos encontrar que en cierta manera la contribución de algo que creíamos que era mucha, posiblemente no es tanta. Entonces, si encontramos que no es tanta, podemos agregar más para poder evaluar realmente si el impacto es más o menos importante. Entonces, el criterio de corte es importante, se hace en la fase de definición y alcance, pero ¿qué pasa? En ese proceso iterativo también podemos hacer varios criterios de corte y establecer cómo me va a impactar el ejercicio. Es distinto el criterio de corte al análisis de sensibilidad, pero es una variable que podríamos empezar a establecer dentro del análisis de sensibilidad para mirar qué tanto el suministro de materiales funciona o no funciona, o me impacta más o menos el ejercicio de producción de agua. Porque puede ser que yo tenga una materia prima que consumo 0,07%, pero resulta que en la producción de esa materia prima, el consumo de agua es algo totalmente estratosférico. Eso nos puede pasar. ¿Y qué nos toca hacer? Analizar dentro del criterio de corte ese 0,07%, qué implicaciones tiene en el uso indirecto de agua. Entonces, ya para terminar la asignación y darle la palabra a Esteban y que resolvamos más dudas, la parte de asignación básicamente se hace, voy a subir un momento para que también pueda ser muy transparente. Nosotros definimos el criterio de asignación dentro de la definición del objetivo y alcance, porque en esa etapa nosotros ya estamos definiendo cuáles son las salidas funcionales de nuestros límites del sistema, tanto los productos como los coproductos. Y normalmente la asignación incluye en ese momento ya nosotros definimos si tenemos o no tenemos que hacer la asignación. Pero la asignación no es otra cosa sino asignarle un porcentaje de contribución de los impactos en la huella de agua a esas salidas, tanto de productos como coproductos. ¿Qué pasa? La norma nos dice, en la medida de lo posible, evita la asignación. En la medida de lo posible, evita la asignación y pasaría súper bien en un proceso tipo esta planta de cemento que solo tengo una salida, ahí no tengo que hacer asignación. O si yo puedo separar los subprocesos de la planta para que un subproceso sea del producto A, el otro subproceso sea del producto B, y yo simplemente tengo dos límites del sistema totalmente independientes y no necesito, en cierta manera, hacer una asignación. Otra forma, como en cierta manera se puede hacer la asignación, es ampliar el sistema del producto. Esto solo es aplicable si los coproductos que salen de nuestro sistema, nosotros los podemos reutilizar en otros procesos, en otras operaciones unitarias dentro de nuestra organización, porque eso lo que invita es que esa salida ya no salga, sino que simplemente se amplíe el límite del sistema para incluir otra operación unitaria que recibe esa salida de ese coproducto. Em, También es bastante discutible porque no es tan fácil de implementar. Es un caso
hay casos de casos y posiblemente lo más seguro es que se va a hacer una asignación con base a las entradas y las salidas. En el material del curso ustedes tienen varios ejemplos, pero que normalmente se puede hacer bajo un componente de masa o volumen para entender la contribución que tiene también cada salida a nivel de masa. Se puede hacer una ponderación entre masa y economía, o se puede hacer una ponderación en cuanto a fracciones, que es uno de los ejemplos que les dejé en el curso, que también está documentado en la ISO 1444. Pero en este caso particular, ¿cuáles son los criterios de asignación? Realmente la norma no nos dice exactamente siempre hazlo por masa o siempre hazlo por volumen o siempre hazlo económicamente o hazlo por fracciones. No, la norma es bastante flexible y de hecho lo que propone es de entender qué relaciones existen entre las salidas que nosotros en cierta manera dentro del ejercicio estratégico de la organización podríamos priorizar, o asignarle, valga la redundancia, a la asignación para que nosotros sí tengamos otro criterio de análisis. Les pongo un ejemplo y es un producto entre la carne de res y el cuero, ¿cierto? En cierta manera, es un ejemplo que nos va a implicar, salen dos productos, en cierta manera, y yo necesito asignarle el peso de los impactos ambientales. Entonces yo podría decir, venga, es que realmente mi negocio es vender productos a base de cuero, ¿cierto? Entonces yo quiero centrarme en esos impactos y le quiero asignar en la proporción en que yo compro ganado, yo quiero asignarle mayor peso a mi asignación. Entonces ahí se puede establecer tanto en esa ponderación de masa por el valor económico del producto terminado, por ejemplo, para poder entender estratégicamente la organización que le aporta más. Puede que si yo tenga un consumo alto en comparación de la carne de res y el cuero, pues yo puedo decir, venga, no, es que yo consumo más carne de res, por ejemplo, yo no consumo tanto cuero, entonces para mí va a ser más importante una participación en masa que una participación económica. ¿Pero de qué depende? Del objetivo de la empresa, de lo que sea más estratégico para la organización y que al momento de interpretar los resultados podamos decir, venga, es que para la empresa el producto estrella, la salida es esta y el foco del análisis lo centramos precisamente en ese producto estrella. Entonces, básicamente es bastante flexible, es bastante versátil y va a depender de cada proceso unitario, va a depender de cada sistema producto y va a depender de lo que la organización desee para su estudio de huella de agua. Entonces, ahora sí me gustaría responderles preguntas. No sé si de repente quisieran profundizar en algún tema que no quedó tan claro. Esteban, adelante, tenías la mano levantada hace un momento. Hola Juan, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, bien. Las preguntas las puse ahí en el chat. Hay dos preguntitas. Qué pena que no las había visto. Listo. Eh, perfecto. A ver, tenemos el agua consumida en una empresa, pero no tenemos forma de calcular el agua que se consume doméstica y no doméstica. Diferenciada, ¿cuál es la recomendación del dato a usar? Ya que el RAS tiene un rango importante de consumo doméstico de 20 a 100 litros por habitante día y cómo se podría sustentar. Tal cual, o sea, en cierta manera, el dato de soporte que se tiene para el tema doméstico siempre va a ser, si no tenemos ningún tipo de caudalímetro, va a ser el ejercicio de la factura, de la factura como tal. Normalmente las organizaciones tienen un ejercicio industrial totalmente aparte del ejercicio doméstico. Y normalmente el doméstico, lo que hemos encontrado en muchas organizaciones es que la factura de servicios públicos, ¿cierto? ¿Qué pasa? Sí se puede utilizar una estándar, una medida a nivel país de consumo de agua y que en cierta manera te funciona perfectamente bien decir, venga, podrías hacer, por una parte, tomar un dato de fuentes secundarias, tranquilamente en un estudio que diga en Colombia, en promedio, en una empresa se consume tanta agua por día, por empresa, por persona. O también podrías hacer un levantamiento de información, ponle tú un estudio de un mes donde recopiles información de los hábitos de consumo de los empleados y de esa forma también llegar a un estudio que te arroje una verdad, por así decirlo, que te permite soportar el dato que estás poniendo en el estudio. Ahora bien, no sé si cuando me dices habitante día, si te quieres enfocar más no en empresas, sino en sector residencial o en otro tipo de empresas,
pero en cierta manera definitivamente toca hacer sí o sí una estimación, que son los dos caminos. O haces la estimación con datos secundarios o haces un estudio para recopilar los datos, o por su parte, instalas un equipo, una tecnología para medir la entrada y la salida al uso doméstico. Son las dos maneras, realmente no hay más formas de hacerlo. No sé, Esteban, si tienes otra pregunta, que me dijiste que tenías dos preguntas, pero veo una sola. Básicamente, si tenías un modelo de informe para uno ir construyendo, pues como el informe de la organización, Oye, se pudiera Esteban, administrar. que me gusta muchísimo tu pregunta porque justamente con Natalia y con Camila, que son las dos consultoras, a partir del otro mes ya les vamos a empezar a entregar la primera parte del informe porque hay mucha información que se construye con ustedes. Por ejemplo, el detalle de las operaciones unitarias, aterrizar los criterios de calidad de los datos, hay información relacionada con el alcance en la huella integral que también nos toca complementar. Entonces, ese formato del informe ya lo van a empezar a trabajar con el equipo de consultores a partir del mes de marzo. Hay un plan de trabajo con las empresas que también a partir de la otra semana se los vamos a empezar a socializar para proponerles los espacios de trabajo y ya empezar a estructurar ese informe, porque es un informe que es muy robusto, tiene mucha información y que el objetivo que nosotros tenemos en el proyecto es que al mes de julio ya tengamos esos informes para todas las organizaciones que hacen parte del programa. Entonces, muy buena, Esteban, la pregunta y gracias por abrirme el chance de compartir esa información. Bueno, tenemos más información por acá por parte de Sandra. También debemos reportar el consumo de agua en los equipos de apoyo. Ejemplo, calderas chiller totalmente. También se considera dentro del uso del agua. Y hay que establecer cómo entra y cómo sale de ese proceso. De los estudios que mencionas, ¿cuál nos recomiendas por confiabilidad de la información suministrada? Eh, yo creo, realmente a mí me gusta mucho el del ILCD, el del Sistema de Datos Sistema Internacional de Datos de Análisis de Ciclo de Vida de la Unión Europea, porque es relativamente nuevo. Ellos crearon una matriz y aplicaron una fórmula para establecer una calificación a cada uno de los indicadores de cobertura en función de la cobertura tecnológica, de la cobertura temporal, de la cobertura geográfica. Aplicaron una matriz para cada uno de los indicadores, en precisión, en representatividad, en integridad de los datos, el porcentaje de integridad de los datos, en reproducibilidad. Entonces termina siendo un método bastante holístico, muy robusto y muy confiable, que nos da un dato cuantitativo y no solamente cualitativo. Ese particularmente me gusta mucho porque es muy aplicable. Si nos vamos a la ISO 25000, yo siento que es más complejo, implica toda la estructura de las normas ISO y hay que asumir un montón de consideraciones, estructurarlo como la ISO lo pide. Pues siento que el otro es más fácil de aplicar, por así decirlo, y es bastante bueno en términos cuantitativos. Bueno, Yolanda, muchas gracias por tu pregunta. Tengo más personas con la mano levantada. Génesis, adelante. Tenía como una consulta y a raíz de la respuesta una sugerencia. El tema de calcular el consumo de agua, a veces para algunas empresas se nos es un poco complejo porque el consumo de agua para tema doméstico, la salvedad, es un poco complejo Sí, por lo que comentaba el compañero, ¿cierto? Pero por sí. lo menos nosotros en cuanto a nuestra autoridad ambiental nos ha direccionado a hacerlo con la RAS, el Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable, Saneamiento Básico. En el título B del sistema de acueductos se relacionan las fórmulas de acuerdo a su actividad productiva, ¿cierto? Entonces, digamos que si usted está en una actividad productiva donde requiere más frecuencia de lavado, entonces usted ya no lo va a multiplicar por 30 litros por trabajador día, sino por 100, por ejemplo. Entonces, si se puede hacer así, si tu respuesta es afirmativa, pueden ir a ese documento a sacar dependiendo su actividad económica. Génesis, totalmente. Se puede hacer así. Simplemente es poner el detalle del estudio, de dónde se está sacando la información, por qué estamos asumiendo esa información y es perfectamente válido en el marco de la norma. Funciona perfectamente bien. Muchas gracias, Génesis, por el aporte. Hola, ¿cómo están? Buenos días, muchas gracias. Mira, lo que pasa es que yo hice una preguntita ahorita y se relaciona mucho con lo que está preguntando o pregunta el compañero Esteban. Yo tengo que hacer un balance, ¿sí? Del agua. El área metropolitana me solicita
ese balance pues de acuerdo al tipo de colorantes que nosotros utilizamos en el proceso y la cantidad de tela que se produce. Nosotros pues fabricamos hilos, ¿sí? Cintas textiles. Pero hay que identificar las entradas y las salidas, frecuencia y duración en cada una de las fuentes de generación de las aguas residuales. Lo mismo que decía la compañera, ¿cierto? Nosotros no tenemos un sistema de medición. Entonces allí, ¿tú qué me podrías recomendar? Y te agradezco mucho. ¿Me recuerdas tu nombre, por favor? Qué pena. Joana. Joana, perfecto, Joana. Mira, en ese caso particular, tú tienes datos de consumo de agua como tal del proceso, en esos colorantes específicos, o no, no tienes esos datos. Sí, los datos los puedo solicitar a planeación, ¿cierto? Donde qué cantidad, pues en el año, qué cantidad, digamos, de cintas se han producido. Digamos que tenemos unas máquinas donde ellos, digamos, se calculan cantidad de agua en el proceso, ¿sí? Utilizada, Ok. pues, porque a cierta cantidad se le adicionan ciertos colorantes o ciertas sustancias, entonces puedo obtener esa información. Pero entonces tengo duda con tu pregunta porque no sé si te la entendí bien. Te voy a decir que te entiendo y si de repente no es así, te pido que por favor me lo aclares. Yo te entiendo que tú tienes que hacer un balance hídrico que el área metropolitana te está pidiendo para específicamente ese producto del colorante, pero que en cierta manera tiene los datos de entrada de agua, tiene los datos de consumo de proceso y tiene los datos de salida, pero no te estoy entendiendo bien si la pregunta es más cómo tienes en cuenta el agua doméstica que se utiliza en el proceso que no estás contabilizando o qué información es la que te hace falta. De pronto si me puedes aclarar, qué pena. Sí, pues en sí yo no tengo la información exacta de lo que nosotros estamos gastando en el proceso. O sea, habrían unos detalles Ok, que sí, gastamos cierta agua, pero hay varias máquinas, hay por ejemplo como 9 máquinas que todas ok, están trabajando en el mismo sentido de la producción. Entonces sí me ok, dicen, ajá, ese balance pues de acuerdo pues al tipo de colorantes que nosotros utilizamos, a la cantidad pues de tela producida, ok, identificar pues esas entradas y salidas y la frecuencia en cada una de las fuentes de generación. Eso es lo que ok, me ok, el ok. agua. Ajá. Yolanda, mira, en ese caso particular, realmente sí hay que hacer ciertas estimaciones, pero tú sí partes de datos factibles, por así decirlo, del consumo de agua en cada lote de producción. Porque tú tienes 9 máquinas, tú puedes hacer una estimación en cuanto a tiempo de actividad de esa máquina, carga que tiene la máquina en la producción como tal. Lo puedes hacer, si lo puedes hacer detallado, o sea, es decir, cada lote y tener una base de datos que seguramente para un año va a ser bastante, pero ahí tú vas a tener un dato más preciso en cuanto a un total de consumo. ¿Qué pasa? Te va a tocar hacer una estimación según la fórmula que tú tengas de aplicación del colorante en la tela. Toca estimar el consumo bajo la fórmula, por así decirlo. Pero ¿qué va a pasar? Sigue siendo una estimación porque tú no tienes una tecnología que te esté dando el dato a la entrada y la salida de cada máquina en cada lote, ¿cierto? Ahí se consideraría realmente un dato primario. Pero en este caso particular, tú estás partiendo de datos, por ejemplo, de la fórmula del lote, de la frecuencia de producción, de la frecuencia de descarga, y que son, en cierta manera, como son datos, eh, no son del todo primarios, por así decirlo, se consideran datos secundarios porque vas a hacer una estimación. Pero lo que yo haría sería eso, tomar básicamente el historial de toda la producción anual, mirar agua consumida en proceso, compararlo con el agua que está entrando a cada una de las máquinas si se tiene el sistema independiente para esas nuevas máquinas. Si no se tiene el sistema de entrada independiente para esas nuevas máquinas, también nos toca asignarle un porcentaje bajo el total de agua que se consume por proceso, porque tú podrías decir, bueno, yo tengo un caudal de entrada, no sé, de 10 metros cúbicos, algo chiquito, de 10 metros cúbicos, y resulta que esos 10 metros cúbicos se distribuyen en toda la planta, entonces tú puedes decir, bueno, normalmente para cargar las 9 máquinas, yo necesito un caudal
de 6 metros cúbicos. Entonces tú podrías decir, venga, el 60% del caudal que está entrando a la planta se considera que entra a ese proceso específico que tú tienes dentro de los límites del sistema. Pero mira que hay que hacer una serie de suposiciones. Lo segundo es tomar la información máquina a máquina en el tiempo y ya mirar versus la fórmula que tengo de consumo para la preparación del colorante, realmente cuánto estoy consumiendo. Y mira que es una estimación. Y finalmente están los datos de salida, porque ahí vas a comparar entonces entradas, consumo y salida para tener una estimación un poquito más realista. Pero insisto, sigue siendo una estimación y te toca establecer supremamente bien, documentar cuáles fueron todas las consideraciones de cálculo que hiciste, por qué lo hiciste, qué datos tomaron, pero si tú tienes el soporte dentro de esa, ya sea una planeación de la producción, ya sea unos datos de desempeño de producción que tengan a nivel de planta, si tienes los recibos del agua, si tienes mediciones de descargas, no vas a tener ningún problema porque son soportes totalmente aplicables al momento de implementar la norma. No sé, Yolanda, igual si te parece, es un tema que podríamos revisar también con Natalia, específicamente el caso de ustedes, para empezar a mirar cómo ayudarte a levantar esa información. ¿Qué te parece? Juan, sí me parece excelente y muchísimo la información. Digamos que para ya tener como datos reales y nos, solo contar con las estimaciones, entonces sería necesario que nosotros instalemos, digamos, esos equipos de medición, ¿cierto? Sería como lo más pertinente, ¿cierto? Pues más que pertinente, la estimación también te funciona muy bien, ¿cierto? Y funciona muy bien bajo los estándares de la norma. Si se tiene la oportunidad, la posibilidad factible a nivel económico, a nivel estratégico, a nivel técnico en la organización, implementar medidores, también es una muy buena opción porque los datos ya los vas a tener de forma directa y confiable, por así decirlo. Ya es más procesar todos esos datos para consolidarlos. Pero las dos opciones son realmente pertinentes. No hay ningún inconveniente realmente. Ah, ok, de acuerdo, Juan, es muy amable. ¿Les puedo aportar algo Perfecto. ahí? Claro, Esteban, por favor. Yo desarrollo pues balances a la área metropolitana, yo creo que uno al mes. Hay un tema ahí que es que cada organización es muy particular, entonces tú debes revisar si tienes tanques de almacenamiento, cómo es el consumo, o sea, cómo es la extracción del tanque de almacenamiento hacia los procesos, si es por rebose o si es con bomba, porque funciona diferente si es por rebose, así es con bomba, porque si es con bomba tú puedes bombear mucha más agua, entonces el balance se te mueve. Tienes que tener en cuenta el factor de retorno cuando saques los cálculos del agua doméstica. Tienes que tener en cuenta también, bueno, si tienes medidores en toda la empresa, maravilloso. El tema es que si ya te pidieron el balance, es porque te están pidiendo, digamos, la información de datos históricos. Entonces tú ya tienes que desarrollar el balance con lo que tienes, y me imagino que lo que tienes son las entradas de agua simplemente. Entonces ahí tú tienes que hacer la distribución del agua en toda la compañía. Entonces tienes que tener muy claro cómo es el proceso. Lo que dice Juan, pues digamos que es de una manera, pues un cálculo ideal. Uno dice, el consumo del agua es tanto tiempo en esta máquina y es tanta agua, pero es que eso es muy relativo porque el agua en cada máquina es diferente, los tiempos son diferentes, o sea, es muy complicado hacer las estimaciones así. Entonces, uno tiene que sacar el consumo doméstico de acuerdo al número de trabajadores. En el RAS está, pues, cómo lo puedes sacar, y digamos que es un poco lapso, pues, un poco, pues sí, tienes ahí cómo moverte, pues, para el consumo, porque va desde 20, 30 litros habitante día o persona día hasta 100, dependiendo de la zona, dependiendo de las actividades, como decía la compañera ahorita. Y tienes que revisar cómo es tu proceso productivo. Entonces mira que hay mucho, pues hay mucho que hacer, y a veces es muy complicado cuadrar esos balances porque hay información que se pierde. Tienen que tener en cuenta la evaporación, tienes que calcular que se evapora en tus hilos,
qué porcentaje de agua se evapora en los hilos, porque esa agua te está entrando. Entonces, mira que cada caso es muy particular, entonces tienes que ser muy juiciosa pues como en ese tema cuando estés haciendo los cálculos, Yolanda. Esteban, buenísima tu respuesta, muchas gracias. Y yo, Johanna, ahí te complemento también otra cosa con eso que dice Esteban. Muchas gracias, qué buena información también. Súper, es muy, muy importante, cada consideración debe estar documentada, porque por ejemplo, tú puedes decir que la eficiencia de absorción en el producto es tanto y que la pérdida que queda en cada máquina es tanta. O sea, tú puedes establecer un criterio de corte a nivel de pérdidas, ya sea por evaporación o sea porque se queda en el equipo o porque la eficiencia finalmente no es la misma equipo a equipo. Entonces tú tienes que establecer un rasero y ponerlo dentro de la consideración y decir, se asume que todas las máquinas tienen igual desempeño. Eso tiene que quedar supremamente claro, porque si no te queda claro y definido y documentado, eventualmente luego sí te puede presentar un problema si vas a hacer una huella de agua en un ejercicio de verificación. Propiamente para el área metropolitana posiblemente no tengas muchos inconvenientes. Lo mismo te va a pasar con el agua evaporada, ¿cierto? ¿Cuánto porcentaje vas a asumir de evaporación? Y ese indicador, por ejemplo, de irrigación en Colombia, te podría funcionar también muy bien para establecer cuánto se podría evaporar. También va a depender obviamente de las temperaturas que tú manejes en las máquinas, va a depender realmente de la naturaleza de tu proceso, pero me gusta mucho lo que Esteban te dice y es que realmente el análisis hay que hacerlo para tu caso específico. Y pienso que también levántale la mano a Natalia, porfa, que Natalia es muy buena en eso y pienso que te podría dar una mano muy buena para ese análisis. Vale. Bueno, Muchísimas gracias. bueno, perfecto. Entonces, no me resta más sino decirles gracias por el espacio. Estaré supremamente atento en el foro de dudas para que también si tienen dudas del módulo 3 de análisis del inventario, porque tienen una actividad evaluativa que arrancaron en el módulo 2 para el caso del azúcar y que en esta actividad evaluativa ya entramos un poquito más en detalle, ya hay más información, ya hay más tablas, ya hay más datos que tienen que analizar. Entonces, si tienen alguna duda, estaremos supremamente atentos, tanto Natalia como Vanessa como yo, para que podamos responder las dudas que tengan al respecto. Les recuerdo que el siguiente encuentro sincrónico es el 21 de marzo y que en cierta manera les damos estas 3 semanas para que puedan desarrollar esa actividad del módulo 3 y la siguiente sesión la van a tener con Vanessa Sánchez y Vanessa les va a hacer hincapié en la parte de evaluación de impactos, categorías de impacto, indicadores de impacto, métodos de evaluación de impacto. Les va a hablar un poquito más de las bases de datos, cómo pueden acceder a ellas, cuáles son las alternativas gratis y también qué software en cierta manera podrían utilizar en sus organizaciones, como es el caso de CIMAPRO o Humberto o OpenLCA, que es un software gratuito, pero que en cierta manera también es muy poderoso. Ella les va a estar hablando de esta información. Al igual que con Natalia y conmigo, ella también va a estar disponible en los foros de ayuda para que le hagan las preguntas, porque posiblemente lo que genera más dudas a lo largo de la huella de agua es esa parte de evaluación del impacto, porque los indicadores no son claros. Cuando leemos un dato de acidificación, muchas veces no sabemos cómo interpretarlo. Entonces, ahí que es importante, preparen todas las preguntas que tengan para ese encuentro sincrónico, hagan todo lo posible por haber leído el contenido antes del encuentro sincrónico para que puedan resolver todas las dudas porque siento que es posiblemente lo que genera mayor confusión en el proceso de huella de agua. De resto, muchísimas gracias. Les deseo un excelente curso, que puedan seguir aprendiendo, que puedan seguir desarrollando los conocimientos. Les agradezco los aportes de todos, las preguntas. Yo siento que son demasiado enriquecedoras para este proceso de aprendizaje. Y bueno, hasta la próxima.